Hola Julio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues con él vamos a hablar de una organización que ha creado junto a algunos amigos, si no me equivoco. ¿Por qué no nos explicas un poco cómo surgió esta idea de doble fila, que así se llama? Pues mira, nosotros somos un grupo de amigos, somos 4 amigos concretamente de aquí de Almería, que tenemos en común esa inquietud, esa necesidad de promover la movilidad sostenible, y de ahí nace Doble Fila, ¿vale? No somos asociación, no estamos constituidos como asociación ni nada por el estilo, nosotros nos autodefinimos como colectivo y nacimos hace ya más de 2 años con una idea muy clara: intentar conseguir que la movilidad sostenible esté en la agenda de los políticos, esté en la agenda de los medios de comunicación y empiece también a tener su presencia social, puesto que en la provincia de Almería era un tema bastante ausente en los debates políticos, en los debates que se producían en la zona. Bueno, hace 2 años decidís reuniros. Ahora me cuentas un poco el perfil de cada uno de vosotros y eso de Doble Fila, ¿cómo surge ese nombre? Bueno, fue una forma de bromear, sí. Una forma de bromear con algo negativo en las ciudades, que es la doble fila que hacen los coches, y utilizamos ese aspecto negativo para jugar con el nombre del colectivo, ¿no? Fue una broma que la verdad es que funcionó bien y bueno, pues ahí seguimos con ese nombre. Y decía un poco que nos comentara, Julio, el perfil de las personas que formáis parte. Yo había dicho al principio organización, no me has corregido bien, es un colectivo, porque sois un grupo de amigos básicamente, que no estáis constituidos como asociación. Vuestro perfil, ¿de qué ámbitos venís? Pues básicamente todos tenemos una conciencia de la importancia de la comunicación muy importante, y quizá ahí radica esa proyección que hemos conseguido en tan poco tiempo, ¿no? Dentro del grupo estamos 2 periodistas, hay un ambientólogo y hay un investigador también. Y bueno, pues todos tenemos muy claro que hay que ganar la calle, hay que hacer lo que yo llamo marketing de guerrilla, hay que hacer cosas llamativas, hay que hacer campañas de concienciación y hay que comunicar. Eso es fundamental para conseguir trasladar a la gente, al conjunto de los ciudadanos, pues la importancia de la movilidad sostenible y cómo con pequeños gestos podemos ir cambiando eso. Pensamos que es una batalla muy a largo plazo, pero también estamos convencidos de que la vamos a ganar, y de hecho en el resto de Europa nos llevan bastante delantera en este tema, y hay muchos conceptos que aquí estamos todavía empezando y que en otros países ya están más que asumidos, ¿no? Eso va a llegar, tarde o temprano va a llegar también a España, y va a llegar a zonas como Almería, que hasta ahora no se han caracterizado mucho por apostar por este tipo de cuestiones. Julio, y en estos 2 años que me imagino que poco a poco habéis ido avanzando, consiguiendo cosas, decías que el objetivo principal es que la movilidad sostenible esté en los medios de comunicación, en la agenda de los políticos. ¿Qué habéis ido logrando en este tiempo? Pues la verdad es que estamos muy contentos porque, bueno, nacimos un poco como una forma de despertar la necesidad de hacer cosas. Y quisimos demostrar además que con un coste prácticamente cero, puesto que nosotros no tenemos financiación de ningún tipo, nos autogestionamos las actividades, podíamos hacer cosas llamativas. El primer reto fue la Semana de la Movilidad de hace 2 años. Nos encontramos con que Almería no tenía absolutamente ninguna celebración de la Semana Europea de la Movilidad, y quisimos demostrar que se podían hacer cosas. Y bueno, pues aquella semana hicimos un ciclo de cortos y documentales sobre movilidad sostenible, que tuvo bastante aceptación. Hicimos un Parking Day, que es una actividad que se desarrolla en varios países del mundo. En España no está muy extendida, creo que fuimos uno de los pocos lugares de España que la hicimos, que era ocupar varias plazas de aparcamiento, celebrar actividades en ellas, de lectura de libros, de juegos, etcétera, etcétera, un poco para dar a la sociedad pues la idea del espacio que nos quitan los coches muchas veces con esos aparcamientos y que podíamos ganar en convivencia en las ciudades. Y hicimos un book crossing, por ejemplo, también, de dejar libros abandonados, entre comillas, en paradas de buses, en autobuses y demás. Y bueno, pues eso se hizo con coste cero prácticamente. Fue el año en el que arrancamos. Y una de las cosas que hemos conseguido es que el año pasado asociaciones e instituciones se movilizaron para hacer cosas en la Semana de la Movilidad Sostenible. Es decir, que ya conseguimos ese reto de intentar movilizar, darle un empujoncito a la sociedad para conseguir que se empiecen a hacer cosas, ¿no? Ese es un ejemplo. Hay concejales que nos llaman y se reúnen con nosotros para preguntarnos cuestiones sobre la movilidad sostenible.
los partidos políticos, los medios de comunicación. Estamos consiguiendo eso, ¿no? Que este asunto empiece a tener presencia social y mediática. ¿Y los políticos están adoptando ya algunas medidas concretas con el fin de mejorar la movilidad sostenible de Almería? ¿Crees que estáis también calando entre quienes tienen que tomar las decisiones? Porque en definitiva son los gobernantes locales. Los ciudadanos pueden pedir, reclamar a través de colectivos como Doble Fila, pero al final tienen que ser ellos los que adopten medidas. ¿Lo van haciendo, Julio? Hombre, poco a poco. Como te decía antes, esto es una carrera larga, va a ser una carrera bastante larga, pero sí es verdad que yo creo que una cosa que se ha conseguido, que evidentemente también es la situación que tenemos en Europa y en España, es decir, que no es una cosa solo de Doble Fila, sino que hay muchos factores que favorecen esto, pero sí hemos conseguido que en la mente de los políticos, cuando se desarrollan ciertas zonas, cuando se planifican ciertos proyectos, ya empiecen a tener en cuenta, por ejemplo, una cosa tan sencilla como tener aparcabicis en algunas zonas, o cuando se desarrolla una avenida que empiecen a pensar en cómo solucionar la movilidad ciclista. Eso poquito a poco lo vamos consiguiendo, ¿no? Y eso es algo que es importante. Nosotros ahora mismo en Andalucía, en Almería, tenemos un reto muy importante que es el Plan Andaluz de la Bici, que bajo nuestro punto de vista es uno de los mayores proyectos que se han hecho para fomentar la bicicleta en España, y que pensamos que puede ser muy interesante. Tiene también sus defectos, pero que pensamos que puede ser una transformación muy importante en la movilidad sostenible en toda la región. Uh-huh. Julio, no sé si sabes que aquí en Melilla desde hace algún tiempo estamos inmersos en la redacción, ya acaba de aprobarse el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que confiemos en que empiece a materializarse ya y veamos cosas concretas. ¿Ahí en Almería tenéis algo parecido? Al margen de lo que es el Plan Andaluz, que esto parte de la comunidad autónoma, sí, de la Junta, pero en lo que es Almería capital, ¿hay algo, o no sé si en la provincia hay algo así similar? Pues mira, el panorama es un poco triste, la verdad, ¿para qué te voy a decir? Almería, por ejemplo, un municipio de la provincia de Almería tuvo el privilegio de ser uno de los primeros de toda España en tener plan de movilidad en 2007, que fue Roquetas de Mar, pero ese proyecto no se llegó a aplicar nunca, es decir, ese proyecto se aprobó con una subvención de la Junta de Andalucía, pero nunca se llegó a aplicar. Y Roquetas ahora mismo está empezando la fase de redacción de un nuevo plan de movilidad que esperemos que esta vez sí se aplique. En el caso de Almería, el plan de movilidad de Almería Capital pues lleva mucho tiempo arrancando, parando, y ahora mismo está en fase de redacción. No sabemos cuándo son los planes que se tienen para aprobarlo. El Ejido lo ha aprobado recientemente, y el único que tenemos así importante no es un plan de movilidad exactamente, pero es algo parecido, que se ha hecho para el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, que ahí se ha hecho un plan de movilidad específico para solucionar los problemas de movilidad hacia las playas y demás. Uh-huh. ¿Y el Plan Andaluz de la Bicicleta, qué pretende? ¿Que se vaya en cada una de las provincias acometiendo medidas con el fin de promover y de desarrollar la movilidad sostenible, Julio? Pues mira, muy breve. El Plan Andaluz de la Bicicleta pretende trasladar el éxito de Sevilla, que ya sabes que en muy poquito tiempo se ha convertido en uno de los referentes no solo en España, sino en el mundo por la rapidez de implantación que tuvo la bicicleta, pues pretende trasladar ese éxito a toda la región. Es decir, conseguir elevar las cifras de uso de la bicicleta pues más cerca del 10%. Actualmente en algunos sitios no llegamos ni al 1%, ¿no? Para que te hagas a la idea. ¿Cómo se pretende hacer? Pues básicamente con una inversión de más de 400 millones de euros se van a acondicionar cerca de 5.000 kilómetros de vías ciclistas. Unos 1.100 más o menos, si no recuerdo mal, se van a centrar en las ciudades, en las 8 capitales de provincia, más las 2 grandes ciudades andaluzas como son Jerez y Algeciras. Otros 800 de esos 1.000 y pico, otros 800 kilómetros se van a acondicionar en áreas metropolitanas, y luego hay unos 3.000 kilómetros que no van a ser carril bici exactamente, van a ser diferentes vías, se van a aprovechar carreteras nacionales, se van a aprovechar otro tipo de carreteras para hacer 8 ejes autonómicos que van a atravesar la región de norte a sur y de este a oeste, en este caso con una visión más centrada en el turismo, ¿no? Eso es un poco el plan. Es un plan que se va a acometer de aquí a 2020, y bueno, pues tiene buena pinta porque hace una apuesta por un modelo de turismo, por ejemplo, que hasta ahora se nos está escapando y que en Europa mueve ya más de 45.000 millones de euros. Una apuesta por el transporte al trabajo y el transporte cotidiano
grandes ciudades también por la bicicleta. Y bueno, pues vamos a ver los resultados, pero en principio no tiene mala pinta. Uh-huh. No, desde luego, todo lo que sea invertir en este tipo de asuntos relacionados con la movilidad, en el transporte público, el fomentar los desplazamientos activos, todo ello, pues claro, una buena acogida. Julio, también me gustaría saber cómo está el tema del transporte público en Almería. ¿Autobuses, hay buenas conexiones, la gente los utiliza o todavía predomina más el uso y sobre todo el abuso del vehículo privado, por ejemplo, para ir a trabajar? Bueno, en Almería yo creo que como en muchos sitios de Andalucía, no sé en el caso de Melilla, pero como en muchos sitios de España donde en su día no se hizo una apuesta importante por el transporte público, abusamos demasiado del uso del coche privado. Bueno, aquí estamos igual, Aquí estamos igual. Pues estamos en una situación parecida, ¿no? Aquí el transporte público es algo que llegó tarde, mal y nunca, por decirlo así, y todavía estamos en esa fase de intentar conseguir que el transporte público sea competitivo y sea una alternativa real al coche. En eso también influyen las facilidades que se le dan al coche, ¿no? Y en eso también se está trabajando. En el caso del Ayuntamiento de Almería se ha puesto un nuevo sistema de hora que limita mucho el aparcamiento. Y bueno, pues ese tipo de medidas nosotros consideramos que son necesarias y positivas, es decir, hay que desincentivar el uso del coche y hay que apostar por el transporte público. Pero para eso es necesario que las administraciones se impliquen y que vean este tipo de gastos no como un gasto, sino como una inversión. Eso es fundamental. Aquí todavía hay ayuntamientos de un tamaño importante que no aportan prácticamente ni un euro al transporte público. Y eso es un error estratégico enorme bajo nuestro punto de vista. Uh-huh. Y otra cosa, Julio, ¿se están desarrollando en Almería campañas relativas a fomentar la movilidad de los escolares? Por ejemplo, los caminos escolares para darle independencia a los niños, que vayan caminando al cole. ¿Eso está funcionando en los colegios de allí? Pues mira, nosotros lo propusimos, lo hemos propuesto varias veces, lo hemos difundido, hay ejemplos en España muy interesantes, pero hasta ahora este tema está también en pañales, la verdad. En el caso de Almería Capital sabemos que se aprobó un proyecto para un centro educativo que precisamente está implantando como experiencia piloto los caminos escolares seguros. Me consta que en Huércal de Almería también se está trabajando en ello, pero luego otros municipios como Roquetas de Mar, por ejemplo, rechazaron ni tan siquiera estudiar la puesta en marcha de caminos escolares seguros. Estamos todavía muy atrasados en todo este tipo de temas y eso se refleja también en el diseño de las ciudades. Estamos hablando de ciudades que en los nuevos desarrollos se sigue pensando en el coche más que en la movilidad peatonal, que debería ser el pico de la pirámide de movilidad, por decirlo así, la parte más importante de todas. Y bueno, pues todavía nos queda un poquito en ese terreno. Uh-huh. Bueno, para eso estáis colectivos como Doble Fila, ahí luchando con el fin de que se consigan cosas interesantes para Almería Capital. Y ya para terminar, me gustaría saber si estáis logrando también que los ciudadanos poco a poco se vayan concienciando, si vais teniendo el apoyo de la gente que se está dando un poco cuenta de que realmente no podemos seguir por este camino de las ciudades llenísimas de coches, el estrés que nos provoca, la contaminación. En ese sentido, ¿cómo va la cosa, Julio? ¿Tú crees que los almerienses poco a poco pues van tomando conciencia de que tenemos que cambiar sí o sí? Yo soy optimista. Yo soy muy optimista y creo que sí, que poco a poco lo vamos logrando. Lo que pasa es que es algo que no se va a producir de la noche a la mañana. Yo te pongo un ejemplo. El año pasado nosotros bautizamos como Mobility Mob, que era en el puerto de Almería, pusimos coches y pusimos un autobús. Todas las personas que había en los coches cabían en ese autobús y sacamos una foto aérea para reflejar todo el espacio que ocupan esos coches y el espacio que ganaría si todo el mundo utilizara el autobús. Claro, mucha gente, algunos maliciosamente, otros inocentemente, nos preguntaban, bueno, ¿y habéis conseguido que la gente utilice más el autobús? Evidentemente no de la noche a la mañana, pero esa imagen que fue portada en los 3 periódicos locales a la mañana siguiente es una imagen muy poderosa que provoca, o yo quiero pensar que provoca una reflexión necesaria y que son mensajes de este tipo poquito a poco, como la lluvia fina, los que van calando en la conciencia. Yo siempre pongo un ejemplo también cuando surge este debate. Hace muy poquitos años no nos podemos imaginar que uno podía estar en un bar o en un restaurante tranquilamente sin tener que estar aguantando el humo del tabaco, ¿no? En muy poquito tiempo la sociedad ha cambiado ese concepto. Pues con la movilidad sostenible va a pasar lo mismo.
son conceptos que cambian más rápidamente de lo que nos pensamos. Lo que pasa es que evidentemente no suceden de la noche a la mañana.